Habilitado tu micrófono. Muy buenas tardes, mis apreciados estudiantes. Vamos a continuar. Recording in progress. Buenas tardes, profesora. Vamos a ir desarrollando nuestro programa y quiero que abran sus códigos y vamos en el artículo 163 en adelante. Otra prueba en el procedimiento laboral, que es la prueba de peritos o prueba pericial, como quieran, ¿sí? Vamos a conceptualizar quién es perito y qué es prueba pericial, ¿verdad? Un perito es un tercero, ajeno a las partes, por supuesto, auxiliar de justicia, que es llamado por el juez para ayudar, para auxiliarlo en cuestiones que el juez ignora porque no son unos asuntos jurídicos de su, de su diario vivir, digamos, ¿verdad? Este es un medio de prueba que se ofrece con todas las otras en aquella audiencia de discusión de la causa y recepción de pruebas, ¿sí? Ahí también proponemos esta prueba pericial. Es un medio de prueba a través del cual una persona física o jurídica. ¿Y por qué jurídica? Porque hay veces que el perito es una entidad, una persona de existencia ideal como el INT, el Departamento de Identificaciones, a los que el juez puede recurrir para proponer una pericia, ¿verdad? Por eso dice persona física o jurídica, ¿sí? Que son extrañas al proceso. ¿Qué tiene? Bombero puede ser, profesor. Bomberos, podría ser, llegado el momento, sí, también. Que tiene conocimientos especializados en determinada disciplina y cumpliendo una función de auxiliar jurisdiccional, es lo que dijimos, ¿sí? ¿Por medio de qué? De un dictamen técnico sobre la existencia, las causas y efectos de los hechos controvertidos, a los efectos de lograr que el juez forme su convicción sobre temas que escapan a su conocimiento. Eso dice Bacre, ¿sí? Entonces, es una persona entonces física o jurídica que va a auxiliar al juez cuando no esté en condiciones entonces llama a este auxiliar de justicia para que lo auxilie, ¿sí? Bien. A ver, me fui a la porra. Ahí está. Bueno, vamos a... ¿Qué pasó? ¿Cómo hago para volver acá? Ahí está. Declaración testifical. Bueno, no importa. Yo continúo acá con el código procesal, ¿sí? Sabemos ya entonces lo que es un perito. Y la prueba pericial está a cargo justamente de este auxiliar de justicia que se llama o que se lo denomina prueba pericial, ¿sí? Y lo cumple mediante un dictamen, ¿sí? Que eleva al juez. Pero vamos a ver quién lo nombra, quién lo propone, ¿cómo se llama? Cómo es que se introduce al proceso, etcétera, etcétera. El 163 nos está diciendo que la prueba pericial solo tiene lugar cuando el juez lo estime conveniente, ¿verdad? Para la comprobación que ya dijimos de los hechos controvertidos, que requiere de conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria. Es, ¿verdad? No. Ok. El 159, entonces la primera diferencia grande es entonces que no es que en todos los casos las partes proponen y el juez debe aceptarlo, no. Si él considera necesario o estima necesario, porque hay veces que él puede perfectamente con una inspección ocular suplir esta prueba pericial, ¿verdad? Y si él puede hacerlo, entonces no precisa de este auxiliar. El 159 dice que negada la autenticidad de una firma, si la parte que ha presentado documento insiste en su validez, se procederá al examen pericial del mismo. Quiero aclararles que
la prueba pericial es la más común, digamos, pero sin perjuicio que existan otras pericias, como la pericia contable, para determinar, por ejemplo, comisiones o monto de comisiones de un trabajador, ¿sí? Para lo cual va a recurrir a revisar los libros comerciales, donde están asentados esos porcentajes, o ya les dije también recurrir en ese caso a la SET, que es la Subsecretaría de Estado de Tributación, donde hay también elementos de juicio, ¿sí? Entonces, la pericia caligráfica está a cargo de un perito que está versado en, que tiene especialización para determinar si una firma dubitada, o mejor, una firma indubitada, corroborando y analizando con una prueba dubitada, le va a determinar si es la que corresponde, si corresponde a esa persona, ¿sí? Al trabajador o al empleador. Entonces, el juez va a determinar los casos en que va a precisar de este auxiliar de justicia. Este era. Bueno, cuando el juez estime comprobación, sí, no era este de abajo. 163 ya hablamos, negada la autenticidad de su firma, etcétera, etcétera. Seguimos. Acá no hay más nada. Designación de perito. Vamos por la designación de los peritos. Olvídense de lo que vieron en derecho procesal civil, ¿sí? Aquí cambian mucho los requisitos y las formalidades. Los peritos serán designados en todos los casos, reitero, de oficio y por sorteo entre los inscriptos en el registro de la respectiva especialidad, y su número podrá variar de 1 a 3 según árbitro judicial, de acuerdo a la índole de la... Sí, pero acá tengo todo este número, no me importa, si ya no me entiendo, da lo mismo. De acuerdo con la índole de las cuestiones técnicas o el valor del asunto de la pericia, ¿sí? Entonces, en el libro ustedes van a ver en el artículo, no sé cuánto, el siguiente, creo que es donde dice que se procederá al sorteo de una lista que se encuentra en el Tribunal del Trabajo, que eso era antes, ahora ya no. Ahora se elige de esta lista que tiene registrada la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? 172 dice el libro, doctora. 172, te agradezco. Pero derogado por el artículo 175. Está derogado por el artículo 175 del Código de Organización Judicial, ¿sí? Entonces, el registro de los peritos ya no la tiene el Tribunal del Trabajo, sino la tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, debajo del 172, por favor, pongan que está derogado, y por el artículo 175 COJ, Código de Organización Judicial. Bien. Bueno, esta es o sea, que una vez que se registran los peritos en la Corte Suprema de Justicia y completan la documentación pertinente. ¿Están escuchándole a la profe? Bueno, no me contestan. Sí, pueden Sí, se le retorno. escucha, doctora. Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, Bueno, entonces se registran en la Corte, presenten toda la documentación pertinente y pasan a conformar el listado. O sea que estos datos están actualizados, dice acá, el 27 de septiembre del 2022. Entonces, esta es una nómina general de peritos, y entonces, conforme la especialidad requerida o necesaria por el juez, por ejemplo, ahí, entonces, si quiere peritos calígrafos, ahí, entonces, establece, bueno, no sé si se está viendo al final, pero bueno, acá, calígrafo. Entonces, al solo efecto de mostrarles el registro, no sé qué le pasa. Bueno, los peritos calígrafos. Entonces, este sorteo que dice acá ya no se hace, sino que directamente el juzgado pasa a elegir alguno de los, o designar alguno de los peritos conforme acá tienen los datos, se va desplegando este campo, y ahí están los datos del perito, ¿verdad? Entonces, y esto se va actualizando. Eso nada más quería
con respecto a ese punto. Porque conviene que ella les explique porque conoce cómo viene la mano ahora, ¿verdad? Entonces, ella elige, ahora dice, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo saben a quién le toca el turno, por ejemplo? En realidad tendrían que, o sea, que se hace un sorteo. ¿Cómo un juez sabe a quién designar de esa lista de peritos? Si hay 2 o 3 peritos calígrafos o contables, ¿a cuál de ellos los designa? Porque dice por sorteo, eso se explicaba, ¿verdad? Pero ahora dice que el juez es el que designa de esa lista de peritos según su especialidad. ¿Y qué pasa si yo le recargo todo a uno, le doy todos los trabajos a uno? De hecho, eso se debe evitar eso. Para evitar eso, ¿qué hace el juez? Se puede imprimir esta nómina de peritos, o sea, por ejemplo, peritos calígrafos, bueno, se imprime el listado de los peritos calígrafos y luego se va recortando y de esa lista se sortea, ¿verdad? Y se va excluyendo a los que ya fueron designados, por ejemplo, para que no se repita y se preste a suficacia. Bueno, entonces es evitable porque queda a cargo del juez, entonces van punteando a los que ya ella designó y van nombrando a los no designados aún, ¿cierto? Para evitar justamente suspicacia y no sea que siempre está el mismo perito y se quejen los demás. Bien, seguimos. ¿Arriba o abajo? Vamos a continuar, voy a poner nuevamente. Bueno. Mejor sigo acá porque ahí me mareé y perdemos mucho tiempo. Doctora, una consulta. Sí, escucho. El 164 habla también de que los peritos serán designados de oficio y por sorteo también dice. ¿Cómo quedaría eso? Sí. Y entonces, no hay más sorteo, dice la juez. ¿Se puede sortear? Se puede sortear, pero no es obligación. ¿Cómo dice? ¿Cómo queda este 164? Dice, de oficio y por sorteo de entre los inscritos en el registro de la respectiva especialidad, de entre todos los peritos calígrafos, ella designa uno. Claro. Por ejemplo, o sea, que si necesitamos un perito calígrafo, ¿sí? Se imprimen todos los peritos calígrafos. Y se puede eso recortar, se hacen unos papelitos y se sortean, ¿verdad? O pueden ir designando por orden, eso ya en forma aleatoria, pero ya queda a cargo. La respuesta es esa, joven, que no sé su nombre, sería bueno, digan, me habla fulano, entonces yo ya puedo por lo menos escuchar el nombre y saber quiénes participan en clase. Para mí eso es muy importante. No sé quién eres, si me decís rápido. Iván Sosa. Iván Sosa. Bueno, entonces, la respuesta es entonces que ella, como juez, va poniendo en la casilla correspondiente si precisa un perito calígrafo y le va a aparecer todos los que están matriculados y de esa lista, entonces ella puede sortear, ¿verdad? O usar algún método aleatorio para sacar a uno y no darle todo a una misma persona, ¿sí? Entonces, este artículo está todavía vigente, el 164, ¿sí? No se derogó nada de eso. Bueno. Vamos con el 160 y vamos a leer todo. Su número puede ser de 1 a 3 según arbitrio judicial. En lo laboral podemos tener un perito único, lo cual no ocurre en lo civil, que ustedes habrán dicho que en la pericia se propone, un perito propone la actora, otro el demandado y otro el juez. Normalmente son 3. Aquí, según la importancia del asunto, puede ser uno solo, y en casos excepcionales el juez puede proponer más de un perito cuando la naturaleza del pleito, el monto de los reclamados, entonces según la complejidad va a nombrar más de un perito, ¿sí? Por el valor del asunto de la pericia también, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Puedes venir o tocar eso porque bueno, me va a la porra todo por usted. Estoy así. Bueno. 165. Bueno, el 165 dice que cuando la ciencia, arte o industria estuviese reglamentada, deberá recaer el nombramiento en personas que posean los títulos respectivos. Pero a veces resulta que no existe un perito, digamos que no existe, por ejemplo, matriculado peritos informáticos, ¿sí? Ahora yo sé que hay,
Pero cualquier otra ciencia que no tenga un perito que tenga un título en esa especialidad, también se puede nombrar a otras personas con conocimientos especializados. En caso contrario, no hay perito matriculado en la Corte, entonces que estén diplomados o inscriptos, el juez puede designar en tal carácter a personas que posean conocimientos especializados, aunque no tengan ese título o no tengan esa, estén, ¿cómo se dice? Matriculados, precisamente. Sí. Hablábamos ya también que puede perfectamente el juez designar a una persona jurídica o dependencias técnicas del Estado para realizar una pericia, ¿sí? Depende de la naturaleza de lo que él precisa. Cuando lo considere necesario, las pericias se practiquen por las dependencias técnicas del Estado. Yo ya le cité el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización es uno de ellos. Y en otros casos, por ejemplo, identificaciones. Por ejemplo, los de la Defensoría Pública, que cuyos asistidos no disponen de recursos para solventar los gastos que implica una pericia, pueden o a veces ofrecen la pericia por, digamos, dependencia del Ministerio Público u otra institución también que pueda realizar la pericia. Y sí, porque fíjense que una pericia de ADN es bastante elevado el precio. Entonces, en esos casos yo sé que ellos le suelen pedir auxilio a la, ¿cómo se llama eso? A la policía, que tienen peritos para en esa especialidad, ¿sí? Esto es muy importante, señores. Los designados, peritos designados, no podrán negarse a cumplir con su cometido sin causa justificada. Y miren la pena. Pena de exclusión del registro, sin perjuicio de las penalidades civiles y penales. No puede, por ejemplo, un perito decir, esta es un juicio insignificante y yo no voy a aceptar el cargo. Voy a esperar que me den una pericia en donde va a ganar más dinero o tendrá más honorarios. Eso no puedo hacerlo salvo que tenga una causa muy justificada que le impida, ¿sí? El 178 del COJ, el Código de Organización Judicial, habla de obligaciones de los peritos. Cumplir su misión con puntualidad y diligencia, ejecutar la operación técnica, el examen o reconocimiento real y directo, siendo posible y con sujeción a los principios y reglas de su ciencia o arte, formular su dictamen de palabra o por escrito, según la importancia del asunto, expresando con claridad las razones que le sirven de fundamento. Antes de seguir, quiero decirles que los peritos deben elevar su informe dentro de los 3 días de nombrados y también puede ser recusado. Ahora, si ya elevó su dictamen, entonces ya no hay manera de recusarlo, entonces tiene que ser antes y tiene muy pocos días para evacuar su dictamen, pero pueden pedir, he visto casos en que el perito pidió prórroga por alguna razón muy fundada, ¿sí? De repente necesitan hacer un cuerpo de escritura para realizar la pericia caligráfica, entonces solicita que se señale una audiencia a los efectos de que la parte comparezca y en su presencia escriba unas 10 veces, o sea, el perito le guía qué es lo que precisa y se hace ese cuerpo de escritura y en base a eso, porque puede que no haya otras firmas indubitadas para el cotejo, ¿verdad? Entonces él puede llamarlo, decirle al juez, necesito que él venga y en mi presencia o en presencia del juzgado, en el juez, entonces haga, ¿cómo se llama la escritura? Cuerpo de escritura. Cuerpo de escritura y firme varias veces para que él tenga una prueba indubitada para cotejar con la dubitada y finalmente elevar su dictamen, ¿sí? Creo que es una buena salida esa, ¿sí? El 169 dice lo siguiente. Vamos a ver. Los designados no podrán negarse, y ese ya, no, ese es 66. El perito único evacua su dictamen oralmente. 169, sí. En audiencia. Antes de eso, quiero seguir nomás acá porque acá hay otra cosa que vale la pena. El juez podrá disponer, cuando lo considere necesario, que las pericias se practiquen por las dependencias técnicas del Estado que ya vimos.
Ahora, el 168 dice que en oportunidad de la designación, el juez establecerá de modo preciso el punto o puntos sobre los cuales recaerá el dictamen pericial, de acuerdo con las respectivas alegaciones de las partes, teniendo facultad para rectificarlas cuando no guardasen relación con el litigio. Quiero aclararles antes de proseguir que las partes proponen la prueba pericial. El juez va a designar o va a aceptar esa prueba, admitirla según necesidad, por un lado. Y por el otro lado, por otra parte, mejor. ¿Qué era lo que iba a decir? Que las partes pueden proponen. eso, proponen, ¿sí? Y el juez no está obligado a admitir esa prueba, salvo que él considere necesaria, oportuna, eficaz, ¿sí? Y cuando se propone la prueba, señores, ahí está lo que me faltaba decirles, que cuando una de las partes propone la prueba pericial, no al perito, propone la prueba pericial, esa parte que propone tiene que decir con qué objetivo, con qué finalidad, porque el juez tiene que saber si eso hay necesidad o no hay necesidad de esa prueba pericial y él la va a determinar. Entonces dice, quiero una prueba contable o propongo una pericia contable para este menester, ¿sí? Revisar los libros comerciales de ese empleador para saber, por ejemplo, la comisión del trabajador que está en duda, ¿sí? Él dice que era 3 y el empleador dice no, es 1,5. Entonces hay controversia, hay, ¿cómo se dice? Hechos controvertidos y eso va a revisar el perito contable que va a ir entonces a los libros del empleador, ¿sí? Vamos a continuar acá. O sea, eso sería Profesora, el momento de Profesora, ofrecer la prueba. usted dijo que las partes proponen la prueba pericial y el juez también puede pedir una prueba pericial. También Oficio, dijimos, ¿cierto? de oficio, sí, de oficio. A lo que quería Gracias, llegar, profesora. a lo que quería llegar es que las partes, al proponer la prueba pericial, ¿sí? Determinada, lo que sea, tiene que decir con qué finalidad, con qué objetivo, ¿sí? Y sobre todo, si el juez la admite, ya proponer los supuestos que él quiere saber o que él se propone, ¿verdad? Que el perito responda, ¿sí? Entonces, ya se acompaña de la propuesta de un cuestionario, ¿sí? Entonces, cuando se propone la prueba, también ya se dice para qué, para la finalidad y el cuestionario posible, que el juez puede modificarla, puede suprimirlo o puede agregar otras interrogantes, otros cuestionarios, ¿sí? O otras preguntas. Lo mismo, creo que mencionaste que al momento de ofrecer la prueba de reconocimiento de firma, se ofrece en forma supletoria la pericial Sí, caligráfica. vale la pena. En ese caso, cumplida la audiencia de reconocimiento de firma y negada la firma por el autor, por la parte, entonces inmediatamente puede ser o en el acto de la audiencia o seguido a la audiencia presentan un escrito por el que solicitan entonces que habiendo negado la firma se admita la prueba pericial ofrecida en forma supletoria. Y en ese momento es que el juez pasa a designar al perito calígrafo, por ejemplo. Si funciona conveniente. ¿Sí? Así mismo. Entonces, el artículo 158 es a la que se refiere la profesora, que recuerda que dijimos que él es citado bajo percibimiento de que tiene que comparecer, salvo que justifique su incomparecencia por algún motivo muy valedero. Porque si no viene y no justifica esa firma, ese documento se tiene por auténtico y la firma por reconocida. Pero lo mismo, si viene, recuerdan que dijimos, y responde con evasivas, no sé, se le parece, no estoy seguro, etcétera. Entonces el juez sencillamente da por reconocida la firma, no va a venir a simplemente a jorobar en la audiencia. El autor de esa firma tiene que decir, ¿es o no es mi firma? ¿Sí? Así de sencillo es eso, recuerden eso. Y esa pericia ya tuvo que haber ofrecido supletoriamente, como bien explicó la profesora. Porque si no lo hizo, aunque niegue su firma, él se quedó sin esa prueba pericial, porque no la ofreció supletoriamente, ¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Qué viene ahora?
Dice, Causas de recusación y inhibición de los peritos son las mismas. interrogación de las partes tengo acá. Solamente para mencionar el artículo 20 y el artículo 21 del CPC en cuanto a las causas de recusación e inhibición de los peritos. Son las mismas. Son las mismas que ustedes o los abogados o las partes pueden decirle al juez cuáles causas son las que están previstas para la recusación o inhibición de perito, y son las mismas que podés alegar para recusar o o el perito inhibirse. Puede que... o inhibirse el perito, ¿verdad? Le pedís al juez que haga eso, ¿sí? Por las mismas causas que lo puede hacer contra el juez. Entre ellas está en el artículo 20 las causales de excusación como estas. Que el perito tenga conocimiento que es acreedor o deudor de una de las partes, ¿sí? Esa es una excusa por la que es causa de excusación y también de recusación, ¿sí? Se haya comprendido el juez o su cónyuge con cualquiera de las partes, sus mandantes o letrados en alguna de las siguientes relaciones. Dice, parentesco por consanguinidad dentro del 4º grado, 2º por afinidad, interés, incluidos los parientes en el mismo grado, en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad, salvo que la sociedad fuera anónima, en cuyo caso sabemos que los socios son anónimos también. Pleito pendiente comprendidos dichos parientes, ¿sí? Entonces, por estas causales, hay otra más, haber sido denunciante o acusador o denunciado o acusado ante los tribunales, suponiendo que el perito fue denunciado por una de las partes o el perito estuvo en esa condición de acusador o denunciante, ¿verdad?, ante tribunales. Esa es una causal para que él se excuse, y si no se excusa, entonces ustedes pueden pedir como parte la recusación, ¿sí? Haber sido defensor o haber emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito antes o después de comenzado, porque ahí ya hay una preopinión, digamos, ¿verdad? Haber recibido el juez o su cónyuge, sus padres o sus hijos beneficio de importancia de alguna de las partes antes o después de empezado el pleito, presentes, dádivas o favores, aunque sean de poco valor. Eso también es causa de excusación o de recusación, según de quién provenga. 0, haber sido tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de una de las partes, ¿sí? Amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato, ¿sí? Miren un poco ahora las jurisprudencias sobre el tema. Y la enemistad, odio o resentimiento que resulta de hechos conocidos, lógicamente, ¿verdad? Ahora, las partes nos pueden decir, yo le odio o tengo resentimiento contra el juez, contra el perito. Es el perito el que tiene que decir que él tiene causales de resentimiento, explicando detalladamente del por qué, ¿sí? Esto ya vimos, el 172, registro de peritos, ya no lo tiene, por favor, anoten allí, ya no lo tiene el Tribunal de Apelación, sino la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Está derogado entonces este artículo que es el 172 y pongan ahí por el 175 COJ. Bien, vamos a la fuerza probatoria. ¿Qué dice ahí? Esto es todo lo que está en el Código de Organización Judicial, que pueden ver desde el 174 en adelante, ¿verdad? Todo lo que regula el Código de Organización Judicial en cuanto a los peritos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué forma, que tiene que prestar juramento, sus obligaciones, ¿verdad? Yo les cuento que en lo laboral, entonces, las partes proponen la pericia y si el juez considera oportuno, entonces las va a admitir y le va a señalar día y hora de audiencia para que el perito designado por el juez, no por las partes, repito, ¿sí? Pregunta de examen, no confundan con el procedimiento civil, entonces lo llama a una audiencia al solo efecto de que él acepte el cargo y preste el juramento de ley, ¿cuál juramento? Y de que va a desempeñar su tarea fielmente, ¿sí? En tiempo, en forma y con la fidelidad e imparcialidad necesaria. Eso es lo que viene a hacer en esa audiencia, ¿sí? Bueno, a la fuerza... Sí. Bueno, fuerza probatoria. Antes de eso, o sea, simplemente para puntualizar lo siguiente. Sí. Este medio probatorio, o sea que de hecho, como todos los demás, se ofrece en la audiencia pública de discusión de la causa y recepción de pruebas. Por ejemplo, las pericias, como bien dijiste, ¿cómo es? Informática, contable, etcétera, ¿verdad?
y puede ser una pericial caligráfica también de cierto documento. Ahora, el tema es cuando se ofrece de manera supletoria, o sea, para puntualizar nomás, esas pruebas ofrecidas en esa audiencia, dentro del tercero día, el juez va a ordenar su diligenciamiento y va a admitir o rechazar según esas pruebas y va a designar un perito para que realice la diligencia. Dentro de las 48 horas, entonces, o pueden recusar al perito designado por el juzgado. Ahora, cuando se trata de la pericia caligráfica, por ejemplo, de negar la firma por una de las partes, ya está corriendo el periodo probatorio, ¿se entiende? ¿Verdad? Eso nomás lo que quiero que se distinga, o sea, que puede que se les señale la audiencia a mitad del periodo probatorio para que una de las partes comparezca a reconocer la firma y niega la autenticidad de la firma, entonces inmediatamente ya tienen que solicitar la prueba pericial supletoria. En ese momento el juez va a señalar una audiencia dentro del periodo probatorio para que el perito comparezca a evacuar, para aceptar el cargo y prestar el juramento de ley. Es decir, le cita al perito en esa fecha comparece, le consulta sobre su especialidad, datos personales, le informa acerca de los puntos de la pericia, digamos, o sobre los cuales va a versar su trabajo, y también le señala una fecha ya dentro de tercero día para que proceda a evacuar su dictamen. Creo que dijimos que era en forma oral. Quiero decirles también que ese perito tiene que fijar domicilio también, porque a veces ese tiene que ser notificado. ¿Cómo lo hace? ¿Por cédula o por automática? Yo creo que es por automática. Por cédula, porque el perito por lo general no sabe de la diligencia a ser propuesta. O sea, el juez le fija la audiencia, ¿verdad? Señala la audiencia de aceptación de cargo y de evacuación de dictamen ya en la misma resolución. Y le designa al perito XX con matrícula tal, domiciliado en tal parte. Todos esos datos ya constan en el registro de peritos que está en la web del Poder Judicial. Se procede a notificarle por cédula y el perito entonces, una vez que tenga conocimiento de su designación, ya sea acepta o se excusa según el caso, ¿verdad? Y lógicamente debe notificársele con mínimo 48 horas de anticipación a la fecha de aceptación de cargo, ¿verdad? Bien, como los testigos tienen que ser notificados en el domicilio denunciado o en el domicilio, como dice la profesora, está en su registro y es notificado para que venir a esa audiencia a prestar el juramento, aceptar el cargo y prestar el juramento de ley, ¿sí? ¿Cómo evacúan su dictamen? Y esto es muy importante. Cuando es un perito único, dentro del plazo, ¿verdad?, que le fijó el juez, generalmente es muy cortito, y él puede pedir una prórroga, pero por causas muy, muy especiales. Si eso no ocurre, el perito único tiene que comparecer a una audiencia de vuelta, ¿eh? Para entregar su dictamen. El juez le fija de vuelta una audiencia en la que pueden asistir las partes y hacer preguntas sobre su trabajo, lo mismo que el juez, ¿sí? Entonces, él da todas las aclaraciones, las puntuaciones que las partes dirijan a través del juzgado, y mismo el juez puede también hacer averiguaciones sobre su trabajo, sobre su dictamen. Eso es muy importante. Ahora, cuando los peritos son más de uno, lo tienen que hacerlo por escrito en un solo escrito, valga la redundancia, en un solo papel, digamos, en el que se consigne el dictamen en mayoría y la divergencia de uno de ellos, evidentemente, ¿sí? Entonces, dos por decir positivo y uno por negativo. Entonces, ellos tienen, pero no se puede hacer dos escritos distintos. En el mismo escrito dice dictamen en mayoría y firman los tres al final, ¿sí? El tercer perito, que por lo menos no esté de acuerdo o tiene divergencia, tiene que hacerlo en ese mismo dictamen, ¿sí? Lo hacen por escrito.
Profe, Sí, ¿quién habla? doctor, Gloria ¿Quién habla? Ramírez. Gloria Ramírez te saluda, profesora. Bueno, Gloria, te escucho. Sí, este perito tiene que cobrar por su trabajo. Cuando es de oficio, el de Sí. oficio es el Sí, juez quien... déjame explicar, es Ya, gracias. otro ítem que pasamos de largo. Cuando es de oficio va a ser carga proporcional para las partes. Cada quien va a pagar el 50%. Cuando el juez decidió, nadie propuso esa prueba, nadie ofreció esa prueba pericial, pero el juez precisa o dispone de oficio que sí va a la prueba pericial, entonces pagan los dos. Pero cuando una de las partes solamente, actora o demandada, propone la prueba pericial, entonces tiene que también hacer un de carga con las costas, y no solamente con las costas, tiene que depositar, dice en algún lado en secretaría, no sé si era el código o nada, pero hoy día ya no. Vamos a dejarle acá a la juez que nos explique cómo viene la mano porque eso dependerá de dónde va a ir el perito, quién va a poner el transporte, cuánto tiempo le va a llevar, porque eso es una prueba fuera del asiento del juzgado, ¿verdad? Y ese dinero se paga y no forma parte de las costas, de los honorarios del perito. Sí, o sea, yo entiendo que sí. Sí, porque, Para las costas sí, para porque- las costas sí, pero para poner ese dinero para que él se traslade, digamos. Eso como viene. profe, porque Sí. el juicio laboral, pues en cierta forma, yo tengo entendido que es gratuito para el trabajador, no ¿Cierto? así para el empleador. Sí. Entonces, cuando es por oficio, se No respeta. es por oficio, Gloria, no confundas por oficio y de oficio, No estás diferenciando. De oficio es nadie pidió y el juez señala, ¿sí? Por oficio ya es mandar un papel a algún otro lado. Eso no me vaya a confundir eso. Cuidado con eso, Gloria, ¿sí? A ver cómo viene la mano, profe. Contarle a los chicos. Yo entiendo que el perito no puede negarse a realizar su trabajo. Una vez designado por el juez, tiene que cumplir. Después se verá cuánto tiene que cobrar. De hecho, puede pedir la regulación de sus honorarios profesionales y la ley de aranceles establece un porcentaje y se le regula en base a lo actuado y conforme al monto o naturaleza del juicio, pero no puede ser causal para que no haga su trabajo. O sea, él tiene que ir y cumplir. Después sí se le va a regular y va a tener que ejecutar como la regulación llegado el momento, ¿verdad? Pero no puede excusarse, salvo las causas que vimos. Entiendo también que hay una acordada de la Corte. Profe, Espera un ratito, vamos a hacer que la profe nos aclare, porque yo nunca fui juez de primera instancia, ¿verdad? Sino recién en segunda instancia de tribunal. Así que yo sé que hay una acordada y un monto, sobre todo, vamos a suponer que es el empleador el que tiene medios y va y propone una prueba que es admitida. Entonces, sé que él tiene que poner cierto dinero, ¿verdad? Que es fijada, creo que por la Corte Suprema o por el superintendente, como viene hermano, creo que en Central es el superintendente de tribunales de Central, el tribunal de apelación, no sé si está de turno o quién es, el que le fija un monto que tiene que ser depositado para que ese perito se traslade al lugar, ¿sí? O sea, yo creo que te estás refiriendo, hay una acordada, que es la 518 sí. del 2008, que establece el monto del viático que deben percibir tanto los jueces como los actuarios para el cumplimiento de ciertas diligencias realizadas fuera del juzgado. Pero sería más para el caso de las inspecciones oculares, por ejemplo. Entonces, es el gasto de movilización, se calcula 10 jornales para el juez, 5 jornales para el actuario, y eso está tabulado, y según la distancia No eso va aumentando. No es para el perito, no está regulado eso para el perito. ¿Cuál es la aclaración entonces? También esa acordada regula el viático de los ujieres, ¿verdad? Pero los peritos yo no encontré particularmente, y se presentó un caso de un perito que dijo, no, yo quiero que se me abone tanto para poder realizar la pericia. Y no le obligué, o sea, no le obligó el juez, sino que directamente le cambió, ¿verdad? Bajo responsabilidad del perito. O sea, el perito aceptó el cargo, y luego de aceptar el cargo en esa oportunidad,
dijo, no voy a poder porque necesito tanto. Entonces, es muy delicada esa cuestión, ¿no? ¿Verdad? Entonces, solamente puede negarse por casos muy puntuales, ¿verdad? Y que están establecidos en la ley. Es lo que ya vimos, ¿verdad? O si no, directamente no se inscribe como perito. O sea, es una... De hecho, hay situaciones que, por ejemplo, los peritos dicen, bueno, yo ya no estoy trabajando más, fui designado por el Ministerio Público, o sea, entonces se excusa, está en funciones, ¿verdad? Entonces se justifica, pero si no es... Es obligación. La regla del juego es, él tiene que saber lo que dice la ley y la ley dice que no se puede negar. Entonces tiene que tener motivos muy justificados y miren que la sanción que vimos es, es justamente la cancelación del registro de peritos. Así que si no quiere trabajar, no digo lo ya gratis, sino que lo laboral no es mucho lo que pueden percibir de honorarios porque los juicios muy raramente son de mucha monta, a pesar de que ahora ya los juicios laborales también son bien altos por el salario que perciben también, ¿verdad? Yo les decía que un piloto de avión o un, ¿cómo se llama esos? De los capitanes de barco, ganan una millonada mensualmente, ¿eh? No es salario mínimo precisamente. Entonces, el quantum del reclamo es bastante. Bien, y finalmente tenemos entonces la fuerza probatoria. Y otra cosa, antes que olvide. El dictamen pericial no es vinculante, señores. Pregunta de examen. ¿Qué quiere decir eso? El juez puede apartarse del dictamen pericial, de la conclusión del perito. Sí puede apartarse. Pero si eso ocurre, él tiene que fundamentar por qué se aparta de ese dictamen, ¿sí? Entonces, tiene que fundar muy bien su resolución y decir por qué se está apartando de eso, que puede alegar que no coincide con otras pruebas, que no está bien fundado su dictamen, etcétera, etcétera, ¿sí? Puede apartarse. Entonces, no es vinculante. Por eso, normalmente, la prueba pericial se valora, ¿verdad?, conforme a otros elementos de juicio que ya están en el expediente, pero no es vinculante. O sea que el juez no está obligado a admitir y a dictar sentencia conforme a lo que el perito o el perito dictaminó. Puede apartarse fundadamente. Después, ¿qué más dice? Creo que terminó ahí, ¿sí? Bueno, sí, allí terminó nuestra prueba pericial y vamos directamente a prueba testifical y para dar por terminado con esto por hoy, ¿sí? Entonces, vamos al concepto de lo que es esta prueba, igual que todas las otras, también se propone por las partes en esa audiencia que ustedes ya saben que se llama discusión de la causa y recepción de pruebas. Entonces, esta también se ofrece conjuntamente con las otras pruebas que ustedes propongan, ¿sí? Entonces, vamos a decir, vamos a conceptualizar quién es el testigo y por qué prueba testifical. Entonces, el testigo es una persona también como el perito distinta a los sujetos procesales, a quien se le llama para exponer ante el juez sobre los hechos del pasado, ¿sí? De importancia para el proceso. ¿Por qué hechos del pasado? Porque no se puede testificar sobre el futuro, a menos que tenga la bola de cristal, ¿verdad? Tiene que ser sobre hechos pasados, hechos controvertidos, hechos sobre el que las partes no están de acuerdo. Y se recurre a eso porque a veces ni las partes, ¿verdad?, presenciaron el hecho. El abogado no presenció el hecho, el juez mucho menos, y tiene que valerse de estas pruebas testificales o de testigos que vienen a deponer justamente sobre los hechos que percibió, cuidado con esto, por cualquiera de sus sentidos, porque lo vio, porque lo oyó, porque lo olió, porque, a ver, ¿cuál es otro sentido del tacto o del gusto? Cualquiera, percibió por uno de sus sentidos, los 5 sentidos, cualquiera haya sido, ¿verdad? Entonces, no es el testigo no es un testigo, o sea, una persona que me viene a chismorrear, a contar un chisme, un cuento, ¿sí? Él tuvo que haber
percibido el hecho controvertido por uno de sus sentidos. Y no solamente eso, tiene que explicar del por qué. Por eso hay una pregunta que dice que se debe averiguarle siempre de cómo se enteró, de la razón de sus dichos, y explicar cómo lo conoció, cómo obtuvo esa información. Y las otras preguntas va a versar simplemente sobre hechos personales de él, ¿sí? Queremos saber si él es pariente, amigo, enemigo, acreedor, deudor, etcétera, de una de las partes. Y sobre todo hay una pregunta que acá sí nos interesa y que no se hace en la jurisdicción civil. Por ejemplo, averiguar de si qué relacionamiento o relación tiene con una de las partes, ¿verdad? En el sentido de que, de si es trabajador dependiente, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense lo que dice nuestro código. El código dice claramente que el patrón no puede negarse a que su trabajador venga a declarar, aunque fuese en su contra, pero tiene que darle el permiso. Y mejor si es testigo en relación de dependencia, porque sabe el día a día de las partes, ¿sí? Los testigos tienen que ser mayores de 18 años, que no tenga impedimento legal, ¿sí? Por supuesto, tienen que tener capacidad de hecho y de derecho. Especialmente los trabajadores al servicio del empleador, ¿sí? Porque por lo que les decía, en otra jurisdicción, ustedes le tacharían enseguida, es motivo de tacha el hecho de que sea dependiente de una de las partes. En cambio, aquí no. Acá, ya les dije. El testimonio. Se valora el testimonio del testigo. Se valora mucho más el testimonio de un trabajador, compañero de trabajo del que está demandando, por ejemplo, ¿verdad? Porque él sí conoce la hora de entrada, la hora de salida, del trato que le da al empleador, un montón de circunstancias que cualquier tercero que no está en la empresa, en el establecimiento, no puede saber. Entonces, le damos un valor muy especial a esto, porque la pregunta de examen dice, ¿puede un trabajador dependiente del empleador ser testigo? Y ustedes que le vieron en lo civil dicen, no, está comprendido en la general. No, señores, acá exactamente al revés, ¿sí? La materia, por eso es, ¿qué dice 103 del Código Laboral? El 103 dice, los testigos pueden ser trabajadores al servicio del empleador. Sí, ahí está, le puso la profesora la concordancia. 103, Código Laboral, y 185, CPT. Puede traer por la fuerza pública, creo que dice eso. 185, ¿o qué dice? No, ningún empleador podrá negar permiso a sus trabajadores. Entonces, ahí están las dos normas que hacen relación con la capacidad para deponer como testigo, ¿sí? Ahora, también los menores de 18 años pueden, primero vamos a esto, ahora tiene 18 años, pero va a venir a testificar sobre hechos que tomó conocimiento cuando aún era menor. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, ¿sí? Y como es menor, entonces viene a declaración informativa, ¿sí? No presta juramento de ley porque es un menor. Entonces eso hay que también tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué dice el apercibimiento? El 177. ¿Tenés allí? Vamos a leerlo acá. 177. Sí, a ver. 175. Antes de eso, ¿cuántos testigos se puede ofrecer en el fuero laboral? Y solamente 4 por cada parte, señores. No es como en lo penal que se puede ofrecer 90, 80, 70 testigos. Y tampoco como en lo civil. Aquí solamente los testigos admisibles por parte son 4. ¿Por qué principio? Por el principio de celeridad y economía procesal, ¿sí? Ahora bien, solo en casos especiales, ¿sí? El juez puede designar más de 4 testigos. ¿Y eso de qué depende? De la importancia del asunto, de la naturaleza de lo que está discutido. Entonces puede señalar audiencia para más de 4, por lo menos 1 o 2 más. Pero eso es excepcional. La regla dice que son 4 los testigos admisibles, ¿sí? Por eso es importante a la hora de ofrecer, sí, poner dentro de los 4 primeros al menos a los testigos más importantes, porque a veces desconocen esto y ofrecen más de 4 testigos, ¿verdad? Y entonces no queda otra que
elegir los 4 primeros, por ejemplo, ¿verdad? Ya queda, digamos, al arbitrio judicial eso decidir a quiénes va a citar el juez, ¿verdad? Por esta regla. Cuando se propone un testigo, en lo laboral hay que dar nombre, apellido, edad, profesión, estado civil y domicilio, ¿sí? Y como bien dice la profesora, repetimos, entonces hay gente o abogados que vienen porque no conocen las reglas del fuero laboral y nombran 5 o 6 testigos, pero resulta que son admisibles 4 nada más. Entonces, él ya debe saber eso, porque el juez va a decir, los 4 primeros, y el resto ya no, y a lo mejor era uno de los testigos más importantes que quedó fuera, ¿sí? Y no se olviden de los datos personales, ¿sí? El 176 dice que todos los habitantes del país están obligados a prestar declaración como testigos, salvo causa de excepción legalmente justificada. Y no solamente que están obligados a prestar su declaración en un juicio, ¿sí? No pueden tampoco negarse, sino además puede ser traído por la fuerza pública. Y en lo laboral, en la segunda audiencia, primero que tiene que decir por qué no viene, justificar su ausencia. Y la segunda citación ya se le hace saber el apercibimiento que si no viene buenamente, entonces se va a decretar su arresto al solo efecto de esa declaración. Termina la declaración y se lo libera, ¿sí? ¿Qué va? Con respecto al 175, sí. Es importante, mencionaste, ¿verdad? Sí. Que se deben indicar los datos del testigo, sí. y principalmente datos que permitan individualizar al testigo. La razón. Y hay juzgados que directamente van a rechazarle, o sea, rechazar la admisión de esta prueba testimonial cuando no indican los datos del testigo, ¿verdad? Y también esto es para que la contraparte pueda controlar la prueba y pueda saber a quién se refiere, y también el domicilio. Hay veces que no son solamente testigos de la parte, sino que son testigos que van a ser traídos, digamos, eventualmente por la fuerza. Entonces, se le debe citar en el domicilio denunciado en el expediente, o sea, se le tiene que notificar por cédula. Por eso es la importancia de que... La otra razón es también para evitar las sustituciones, ¿verdad? El juez tiene que saber que el testigo que está ante él es el que fue propuesto, ¿verdad? Y se evita también. Bien lo dijo la profesora, creo que cuando se propone un testigo, hay veces que el abogado dice, nombre, apellido, dice, con cédula de identidad número tal. Ustedes pueden, señores, si son contraparte y ven que su adversa propone así, pedir que se cumpla esto, porque ya les digo, se evita justamente, ¿verdad?, la posibilidad de la sustitución, y además hay que saber de quién es esa persona, porque ahí ustedes pueden perfectamente saber si es pariente o no es pariente. Hay muchísimos datos que pueden obtener cuando el que ofrece o propone ese testigo da todos sus datos personales, ¿sí? Vamos a ver después también la otra importancia. Bueno, conjuntamente con las demás pruebas, la obligación de declarar, también dijimos, habla causa justificada. Se lo cita también con la debida antelación de 48 horas, por supuesto, en el domicilio que está denunciado por el que propone la prueba testifical, ¿verdad? Entonces, se le notifica por cédula, sin perjuicio que si no se le notifica por cédula, una de las partes, ¿verdad?, el actor o el demandado puede traer a ese testigo a la audiencia, ¿sí? No se lo cita, no se paga porque no se tiene dinero por el actor, por lo que fuere. Entonces se lo puede traer a la audiencia, aunque él no esté notificado. No es, digamos, obligatorio notificarle por cédula, ¿sí? Pero sí con la debida antelación si es por cédula, y si no, traerlo entonces a la audiencia, ¿sí? Y desde la segunda citación, les reitero, ya el juez le hace saber que si no aparece, no justifica su ausencia, se lo va a traer por la fuerza pública, ¿sí? A eso ya hablamos. Las partes pueden llevar a los testigos a la audiencia también. Entonces, vamos a examen de los testigos. Ya les adelanté que hay 2 tipos de preguntas o grupo de preguntas, si quieren. Primero que nada,
por las generales de la ley que ustedes ya saben, si es pariente, si es acreedor, deudor, si es enemigo o tiene algún odio, resentimiento, alguna causal, ¿sí? Que le impida dar un testimonio veraz o un testimonio imparcial. Acuérdense que él es una persona, un tercero imparcial, digamos, ¿verdad? Él no viene para favorecer a uno ni a otro y tampoco debe tener interés en el pleito. Por eso el juez le pregunta si es, entre una de las preguntas, si es acreedor, deudor, etcétera, etcétera, si tiene interés en el pleito. Si él dice, sí, tengo interés, yo quiero ayudarlo a fulano porque le despidieron injustificadamente, etcétera, nadie le pidió eso. Si eso dice, pues más allá y ustedes pueden tacharlo ya, porque él ya está dando ahí su opinión, nadie le pide su opinión, simplemente queremos saber si él vio, escuchó y qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, etcétera, más nada, ¿sí? El juez examinará separadamente a los testigos de modo que no se enteren del dicho del anterior, previo juramento por sus creencias religiosas u honor de decir la verdad e instruyéndoles de las disposiciones contenidas en el Código Penal sobre falso testimonio. Esto ya dijimos que deberán siempre dar la razón de sus dichos y si lo hiciesen, si no lo hicieren, entonces el juez lo exigirá. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo viste? ¿Sí? Esto es muy importante, no solamente que preste juramento, sino hacerle saber las sanciones del Código Penal para el perjuro o para el testigo que depone con falsedad o simplemente miente en juicio, ¿sí? Entonces también hay que recordar esto, que ahí es una pregunta, la última generalmente, dice, por la razón de sus dichos. Lo que le quería decir es que el juicio que tiene experiencia y tiene en el fuero laboral, lo sienta al juez, al testigo frente a él, y le dice coloquialmente, vaya para dónde, ande como oren vapo a tal parte, va en la de profesión tal cosa, hagamos en vapo, y el otro en ese plan de coloquio ya le dijo que él estuvo trabajando en tal lugar, en tal, y después dice, ambapo a tal parte, ambos años en vapo, Pepe. Y ahí el juez ya está sabiendo si miente después, porque él coloquialmente ya le dijo que él estuvo trabajando o nunca trabajó en esa empresa y después de repente dice que él sabía porque él estaba algo trabajando allí también. O sea que el juez que sabe manejar y tiene visión puede dirigir perfectamente una declaración testifical y examinar conforme a los datos que ella lo tiene fuera de juicio, ¿sí? Bien. Seguimos. A lo que se refiere muy bien a esto, porque hay veces que se admiten 2 o 3 testigos y están los 3 testigos juntos, entonces el juez le hace pasar de a uno. A eso se refiere con examinarlo por separado. ¿Sí? Y entonces los demás testigos aguardan la siguiente audiencia de tal manera, como dice acá, no enterarse de la declaración del testigo anterior, ¿verdad? Y el juramento también es muy importante, profe, porque en la audiencia la persona que va a mentir, como que piensa 2 veces cuando se le toma el juramento. Entonces es importante la inmediación del juez, estar presente en la audiencia y que sea el juez el que le tome el juramento, como dice acá, por sus creencias religiosas o por el honor al testigo, ¿verdad? Y entonces le haga jurar antes de empezar la declaración. Entonces, el que estaba predispuesto a mentir muchas veces dice, no sé, eso no sé, no me consta, eso no puedo saber. Y a lo mejor sí en ese momento tenía ya armado digamos, el verso que tenía que contar o lo que le prepararon para decir, pero digamos, tiene a veces influencia en Sí, las deposiciones. Tiene influencia eso, ¿cierto? Eso. Primero que le hace saber de la sanción del Código Penal. Y segundo, el solo hecho, sobre todo si es un creyente, ¿verdad? Pero a veces el testigo no tiene ninguna creencia religiosa, entonces le hace firmar por su honor y la promesa siempre de decir la verdad, por su honor, por lo que fuere, pero con la advertencia
en uno y otro caso, de descubrirse que mintió, entonces él vaya a parar con los huesos seguramente al fuero penal, porque vamos a ver lo que ocurre. Ya vamos a referirnos a eso luego. Que si del desarrollo de la audiencia el juez se da cuenta que su testimonio es totalmente contrario a pruebas que ya tiene en juicio, ¿verdad? O sencillamente hay contradicciones entre una pregunta y otra. Entonces, el juez de oficio o a petición de una de las partes saca compulsas y remite al foro penal para que lo procese, ¿sí? Eso es muy importante y pues hay que hacerles saber, ¿sí? Por sus datos personales, ya dijimos, por las generales de la ley y por la razón de sus dichos. Son las preguntas entonces que en lo laboral se hace. Es potestativo del juez respecto del pliego presentado, que en realidad aquí sí es cuestionario. El pliego está reservado para la absolución de posiciones. Aquí es un cuestionario. Y el juez puede modificar ese cuestionario o esas preguntas, ¿sí? Puede desechar las que fuesen inconducentes. ¿Cuáles serían inconducentes? Y cuando versan sobre un hecho ya plenamente admitido al contestar la demanda, ¿sí? Eso ya no tiene necesidad de ser preguntado. Y agregar también, el juez puede agregar todas las que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ¿sí? Hoy estábamos hablando que conviene que el juez esté presente en principio de inmediación, desde luego eso es lo que se requiere cuando se recibe una audiencia o una declaración de testigos, ¿verdad? Principio de inmediación no es lo mismo la presencia de un juez que lo mira a los ojos y sabe perfectamente si es más difícil mentir en esa circunstancia que cuando declara ante un funcionario inferior, ¿sí? Pero cuando está el juez, otra cosa. En otros países, por ejemplo, hoy día se hace una audiencia testifical, ya también por, ¿cómo se llama eso? Por telemáticamente, no es. Nosotros tuvimos. Sí, también, ahora sí. Pero se usa cámaras, en donde el juez puede perfectamente también examinar, ver el comportamiento de un testigo, ¿verdad? Si él está nervioso, si él está tranquilo, si contesta con solvencia, si se atrapalla, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, con la cámara se ve mucho porque, lógico, nuestra cámara ahora es a colores y se ve hasta las pestañas de la persona, ¿verdad? No es igual que antes. No obstante, en lo laboral se requiere y se precisa y se alienta, se sugiere, ¿verdad? La presencia del testigo y del juez para examinar a ese testigo. Bueno, dijimos que por las primeras ya sabemos quién es el testigo, todos sus datos personales y el grado de relacionamiento con las partes. Y la última no me acuerdo cuál era. Bueno. Estas son las preguntas sí. de la... Mediante las primeras, los testigos serán siempre interrogados, dijimos ya, por sus datos personales, por la general de la ley, que son estas. Sí. Y luego la razón de sus dichos. Pasamos entonces. Indicios graves, en este caso se envía a la fiscalía. Exacto. En el código van a decir al juez del crimen, creo que dice, algo a la justicia penal. En realidad se envía a la fiscalía, ¿sí? Que es el que tiene el dueño de la acción hoy día. Eso era cuando el código penal era otro. Si la declaración, ¿me permitís? Si la declaración del testigo ofreciese indicios graves de falso testimonio, mismo en esa audiencia, o comparado con otros elementos de juicio que ya están en el expediente, o puede también existir, llegar a conocimiento del juez sobornos de una parte a ese testigo, ¿sí? Puede decretar inmediatamente su detención, poniéndolo a disposición del juez del crimen, que ya no es más, sino es el fiscal, a quien remitirá los testimonios pertinentes. Recuerda que nosotros íbamos a ir viendo en la medida del desarrollo del semestre cuáles eran las disposiciones que fueron modificadas o simplemente fueron derogadas. Bueno, acá hay parte de la norma que está derogada porque no va al juez del crimen ni se denomina luego ya juez del crimen, ¿sí? Doctora, una consulta. Sí. ¿Nombre? Iván Sosa, sí. de nuevo.
Sí, La manera correcta de elevar estas acciones al ámbito penal sería a través de las compulsas. ¿cierto? Compulsas, es verdad. Si no decreta la detención allí mismo, una resolución en la que decreta la detención y después va a remitir con los elementos de juicio para que ese titular de la acción allá en el fuero penal tenga los elementos de juicio para procesarlo, ¿sí? Claro que sí. Y por supuesto la mejor manera es enviar las compulsas en cuanto haga relación, ¿sí? Sin perjuicio que las partes también pueden, Pedirlo. y sí, tienen la acción para ir a denunciar ante el Ministerio Público. También. Solicitan compulsas y envían al, o sea que Sí. radican la denuncia en el Ministerio Si el, Público. si el juez no lo hace de oficio, él puede, entonces, tu parte puede pedir entonces el procesamiento de esa persona. Sí. Nuestra jueza Claudia tiene experiencia, doctora. Claudia. ¿Andaste alguna vez al fuero penal? No, yo no, pero o a ver, algún no, caso. no, pero sí las partes solicitaron. Pero habían cuestiones puntuales del proceso y más bien era una forma de Tacha. sí. Lo que correspondía era una tacha y no una sosquia, lo creo. Eso es muy importante aclarar. Si el juez, ahí vamos a ver tachas, ¿verdad? ¿Por qué razón puede tachar al testigo? Y si puede anular ese testimonio vía tacha, ¿verdad? Entonces el juez puede decidir no enviar las compulsas a lo penal, el sede penal o jurisdiccional penal, y simplemente no hace lugar a la solicitud, como ya dice, se solicita que se lo envíe las compulsas, pero el procedimiento más bien era para tachar a ese testigo. Entonces hay abogados que se juegan para un poco también asustar al testigo y no continuar con la declaración porque ya hay una amenaza. Entonces, esas son argucias también del abogado, ¿verdad? Quieren asustar, quieren atemorizar, etc. Careo de testigos, careo de testigos. Bueno, vamos entonces a mirar en qué consiste el careo de testigos. El juez puede de oficio, él sin que nadie lo pide, o a petición de parte, cualquiera de ellas, autor o demandado, proceder al careo de los testigos. ¿Cuándo? Pues cuando entre ellos, testigos de una y otra parte, o entre testigos de una misma parte, existen discrepancias sobre hechos o circunstancias fundamentales, ¿sí? En el careo, ¿qué se hace? Se da lectura a las declaraciones consideradas contradictorias, haciendo observar al juez las discrepancias. Este dijo blanco y este dijo negro, totalmente lo opuesto, a fin de esclarecer mejor los hechos. Y de estas ratificaciones, porque le va a decir, usted se ratifica, usted dice, le vuelve a preguntar, y si él se ratifica que eso fue blanco y de esta manera, y el otro se ratifica en que era lo contrario, entonces él debe dejar constancia en el expediente, en los autos. Y por supuesto, a la hora de valorar, al dictar sentencia, va a valorar estos testimonios según los otros elementos de juicio. Pero puede hacer, disponer el careo de testigos para ponerlo uno frente a otro y interrogarles a ambos a la vez, o por separado, pero en la misma audiencia, digamos. Esto no se hace todo en una audiencia. Seguimos. Acá viene la tacha. ¿Qué es lo que es la tacha de testigos? Es simplemente intentar por este medio, es un medio de defensa, de anular o disminuir la fuerza probatoria de esa declaración testifical. Y eso se puede hacer mediante el incidente de tacha de testigos. Incidente, ¿eh? Recuerdan que le digo incidente, y cuando es incidente hay traslados, puede haber pruebas y estas tachas se deciden siempre al dictar sentencia, no en esa audiencia, ni no después, ni en un plazo, sino que al dictar sentencia, luego de valorar ese testimonio con las demás pruebas que ya están agregadas en juicio. Las partes podrán tachar a los testigos por motivos fundados en inhabilidad, ¿sí? Porque es inhábil y porque es pariente, es amigo, es acreedor, es deudor, tiene interés,
por cualquier causal de esas que vimos, él puede ser tachado. Y porque hay inhabilidad o en hechos también que hicieran presumir su parcialidad, ¿sí? Entonces, si él viene a dar su testimonio y opinar, nadie, les reitero, nadie le pide su opinión, simplemente tiene que limitarse a relatar lo que conoció por uno de sus sentidos, más nada. Porque si no, ya estamos viendo que tiene interés, ¿verdad? La tacha del testigo deberá formularse antes, ¿sí? O en el acto de su declaración. Cuando se ofreció y se admitió, ninguna de las partes tenían conocimiento de esa inhabilidad. Pero luego se entera que había sido luego, era su pariente, era su compadre, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene alguna inhabilidad y puede hacerlo antes de empezar la audiencia o en el acto mismo de su declaración, por supuesto con el ofrecimiento de la prueba pertinente con el que va a probar esta inhabilidad o esa tacha o del por qué, que se practicará dentro de los 3 días siguientes, ¿sí? Si es después de su declaración, ¿sí? Puede también ser tachado. Después que dice, seguimos. Ya les dije que esto se resuelve en la sentencia. Si es en el curso de la audiencia, ya se corre traslado de esa tacha a la adversa para escuchar si ellos se ratifican o se allanan, porque pudiera ser de que el mismo abogado no sabía de tal circunstancia y una de las partes le está trayendo pruebas en la misma audiencia de que él está inhábil por esto o por lo otro, ¿verdad? Entonces el juez corre traslado a la adversa y lo contesta para ver si puede allanarse también. Y entonces se evita costas, porque si pierde el incidente de tacha, es costas a la perdidosa. Ustedes saben eso. Más de la declaración testimonial. O también eso, ¿sí? La profe dice que también puede desistir de la prueba de ese testigo, ¿sí? Se queda con uno menos. O simplemente, como le digo, se allana al pedido. Pero, o sea, que cuando se plantea la tacha de testigos antes de la audiencia, ¿sí? No es que la audiencia se va a suspender, o sea, que depende mucho también del criterio del juez, ¿verdad? Pero de la tacha, por lo general se hace esto al final. Por lo general se le toma la declaración al testigo y al final la parte que procede a tachar, la parte interesada procede a tachar al testigo por esto o por lo otro. Se corre el traslado pertinente, ¿verdad? Para que la otra parte también pueda formular sus alegaciones al respecto y se cierra el acto de la audiencia. Se forma un incidente de tacha de testigos con las pruebas que haya acompañado, porque eso es muy importante, tiene que acompañar toda la prueba del por qué, ¿verdad? Entonces, pero eso se va a resolver en la sentencia. Pero se lleva adelante la audiencia, es lo que quiero decir. Se suspende la audiencia. Es muy importante también saber que este incidente va por cuerda floja o por cuerda separada, le llaman también, porque se forma un expedientito chiquitito, ¿verdad? Con esa tacha que es formulada por una de las partes, ¿verdad? Pero como les digo y les reitero, pregunta de examen, ¿cuándo se resuelve la tacha o cuándo decide la tacha de testigo el juez? Y lo decide en la sentencia. Primer punto, entonces, hacer lugar o no. Por supuesto, en el considerando va a explicar las razones y si le convencieron de que realmente ese testimonio es inhábil, entonces lo va a decidir en primer lugar, ¿sí? La declaración del testigo único. Normalmente es nula la declaración de un solo testigo. Sin embargo, en el fuero laboral sí se acepta y se puede fundar una sentencia en base al testimonio de un solo testigo con esta condición. Siempre y cuando ese testimonio del testigo único esté corroborada por elementos de convicción obrantes ya en el proceso. Debe ser estimado y tenido como suficiente para dar por aprobado un hecho. Un solo testigo, entonces, es suficiente siempre y cuando está complementado o está ratificado, podemos decir, también con otros elementos de juicio ya agregados al expediente. En cuanto a la fuerza probatoria, ¿qué fuerza tiene esta prueba testifical?
en juicio. Y nuestro código dice en el 188 que el juez apreciará según las reglas de la sana crítica. ¿Y qué es lo que es la sana crítica? Apreciará, dice, conforme a las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de las declaraciones testificales en la sentencia, juntamente con lo principal. La sana crítica es el real saber y entender del juez, pero no es arbitrariedad, porque él va a decir en su considerando que la declaración de este o de aquel otro testigo, para él tiene suficiente fuerza probatoria en juicio por dar suficiente razón de los hechos, porque los hechos sobre el que está o declaró, ¿verdad? Son, no solamente se conteste uniforme con otros testimonios, sino además, se me fue la palabra, está hablando de como las circunstancias de momento, ¿sí? Él está diciendo, digo esto por esto, está fundado, ¿sí? Su testimonio. Entonces el juez, conforme a su sana crítica, lo que él entiende por las razones que le dio ese testigo. Sobre el punto quiero decirles que hay abogados que presentan un cuestionario, porque los abogados presentan por su representado un cuestionario, ¿verdad? Que ya les dije puede ser modificado, puede ser, ¿cómo se llama? Desechado incluso por el juez cuando son inconducentes. Y también puede hacer otras preguntas al testigo. Vamos a hacerme acordar la aclaratoria y la repregunta también. A lo que quería llegar es a esto, ¿sí? Hay abogados que dice, y por favor, señores, valga la oportunidad, no me vengan, diga al testigo, o jure y confiese como es verdad. Eso se está reservado para la absolución de posiciones. O diga como es verdad el testigo. Él no viene a decir, a absolver posiciones. Él viene a relatar un hecho que tomó conocimiento, hecho del pasado y también controvertido, porque si no, no me interesa. Yo no quiero chisme. Yo quiero que me aclare hechos controvertidos alegados por las partes en su momento, ¿sí? Y hechos pasados, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto también, y valga la oportunidad de decirles que ese testimonio no hace falta cuando el hecho es de público conocimiento. Si hubo un incendio o una inundación, no va a venir el testigo a dar testimonio de eso si todo el mundo sabe, ¿sí? Que en esa época sí hubo un incendio, sí hubo una, ¿cómo se llama? Una inundación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a lo que quería llegar es esto. Hay abogados que dicen en su cuestionario, diga al testigo como es verdad que fulano de tal fue despedido en fecha tal. Cuando lo que tiene que decir, si sabe y le consta si el actor fue despedido o no. O diga al testigo si sabe y le consta si se trabajaba, que en la empresa se trabajaba sobre horas nocturnas, ¿sí? Sí me consta. Y el testigo dice, sí me consta. Pero ella le dio la respuesta en la misma pregunta, ¿sí? No saben formular el cuestionario. El cuestionario tiene que averiguar, ¿sí? Por eso dice, si sabe y le consta este hecho, pero no decirle la fecha, la hora y etcétera, ¿verdad? Entonces se acostumbra a pagar el aguinaldo en tiempo, por ejemplo, por decir, ¿verdad? Dice, sí me consta. Si fulanito de tal trabajó con él en la empresa tal, hice con este horario y con... Le dice todas las respuestas. Sí, es cierto. Sí, me consta. Así mismo viene a declarar. Ese testigo, señores, no vale para nada, porque cuando el juez valore en la sentencia dice, esta se llama eso cuestionario dirigido. ¿Qué quiere decir eso? Que él ya le dirigió al testigo la pregunta y la respuesta, está incluida eso, ¿no? Está incluido en el cuestionario. Entonces, es absurdo preguntar de esa forma. Sepan preguntar, señores. No afirmen. Diga al testigo si sabe y le consta tal hecho, pero no el día, la hora, etcétera, etcétera, hasta el color de la piel, por favor.
Eso no, señores, no sirve. Tienen que ser preguntas abiertas. Ahí está. Preguntas abiertas, ¿sí? No Que sea el testigo el que arrime los datos, no vos como parte en tu cuestionario y dirigida ya la respuesta. Y el otro se va muy feliz. Dice, mi testigo dijo, sí es cierto, sí es cierto. Y después vienen los alegatos. Dice, señor juez, yo probé, el testigo dijo que era cierto, que vio. No, señor, eso no sirvió para nada. Hay abogados hábiles que sencillamente se calla, mira con cara de circunstancia total, él sabe que eso no vale para nada. Y hay otros menos hábiles que empieza a pedir aclaratoria y aclaratoria y aclaratoria, y todo lo que nos dijo el testigo, ahora él, vía aclaratoria, le sacó al testigo. Y eso no sirve, señores. Es mejor callarte y que se quede así con lo que él dijo, ¿sí? Son, a ver, ¿cómo se puede llamar? Estrategias, ¿verdad? Del buen abogado y del abogado sin experiencia. Ese está mintiendo y empieza a preguntar, hasta que todo lo que podía no haberse dicho y dejar libre, ¿verdad? El juicio a su favor, él le hizo confesar todito, ¿sí? Y le hizo el favor grande a su contraparte. Entonces, señores, cuídense de ese detalle. Entonces, a lo que quería llegar es, entonces, a formular las preguntas como debe ser. Antes de eso quería, las preguntas aclaratorias, ampliatorias, repreguntas, etc. Por la vía de la aclaratoria, señores, usted presenta un cuestionario con 3, 4, 5 preguntados, pero ustedes pueden en el mismo acto de la audiencia hacer otras preguntas, ¿sí? A ampliar ese cuestionario. Y pueden también su contraparte repreguntar al testigo sobre lo que ya declaró para que aclare sus respuestas, a qué se refería, etcétera, etcétera. Y ahí es que hay que tener cuidado. Si no te conviene, cállate nomás, que se quede en la oscuridad. Total, en donde le va a bajar la caña a tu contraparte es en los alegatos. Entonces, ahí sí, pero mientras no. Este es un modelo de... A ver, te escucho. Para tener idea de un acta, una declaración testifical en donde se deja constancia de la ciudad en donde se realiza el acto, la fecha, la hora que se realiza ante la presencia del juez ante la actuaria o el actuario autorizante, se deja constancia de la comparecencia del testigo y los datos del testigo como ser cédula de identidad. Más abajo vamos a preguntarle los datos personales, ¿verdad? Y asimismo se deja constancia en el acta de quiénes se encuentran presentes, si está presente el actor, si está presente su representante convencional o si es que es su abogado patrocinante, si está el abogado de la parte demandada o el demandado, puede que estén o no, ¿verdad? Una vez presentado el cuestionario o agregado el cuestionario al expediente, llegada la hora, si está el testigo, aunque no estuviesen los abogados de la parte actora demandada, se procede a examinar al testigo, ¿verdad? Entonces se le dirige las preguntas del cuestionario. Acá está, digamos, previo a la audiencia, el juramento y también que se le advierte de las penas aplicables a las personas que declaran con falsedad en juicio. Luego se le toman los datos personales, como edad, estado civil, profesión, domicilio, y las generales de la ley que vimos en el artículo 180, ¿verdad? Entonces, si conoce al actor fulano, al demandado mengano, ¿verdad? Y en su caso, si es pariente de alguno de ellos, ¿verdad? Si es pariente, va a decir entonces en qué grado es pariente de ellos. Y luego esto se va a valorar en la sentencia el testimonio de esta persona. Sobre el punto, ocurre que a veces el testigo dice, no soy pariente, no es mi amigo ni mi enemigo, etcétera, etcétera. Pero cuando declara, dice, ¿y cómo se enteró usted de eso? Y porque él me contó. No sirve de nada, por más buena que sea su declaración, porque es de referencia. O bien dice, nosotros pues nos encontramos los fines de semana, jugamos un partido de vecindad en la canchita, y ahí él me cuenta lo que ocurrió. Eso no sirve, señores, ¿sí? No, dice, es mi amigo. O dice, él luego es mi amigo, ¿sí? No, mi amigo. Mi vecino, dice. Yo le veía luego, dice, todos los días, dice, ir al trabajo.
Él le veía subir en el colectivo, pero ¿dónde se bajaba? No. Ni dónde ingresaba, no. ¿De qué me sirve eso a mí? Él puede irse en cualquier parte, puede irse a la casa del amante también todos los días, pero él lo vio que está trabajando ahí. ¿Cómo le consta eso? Porque soy su vecino. Eso no es suficiente, señores. Entonces, guardar nomás el silencio y que se quede así, es su vecino. Él no dice cómo, cuándo, desde cuándo y cómo se enteró. A mí lo que me interesa es no que sea su vecino, sino cómo sabe lo que me está contando, ¿sí? Seguimos. Bueno, básicamente, las generales de la ley, estamos ahí. Se le pregunta también, como vimos, si tiene interés directo o indirecto en el pleito. Algunos dicen, sí, tengo interés, ¿verdad? Entonces, o dicen, no, no tengo ni interés ni directo ni indirecto. Si es acreedor o deudor de los litigantes, de cualquiera de las partes, amigo, íntimo o enemigo. Y por último, como vimos, se le pregunta si es dependiente de alguna de las partes, en su caso, desde hace cuánto tiempo. Luego pasa a responder las preguntas insertas en el cuestionario. Diga al testigo si sabe y le consta tal o cual hecho, ¿verdad? Y la última, como vemos acá, es por la razón de sus dichos. Es importante mencionar que antes de pasar a la última, o sea, que agotadas las preguntas del cuestionario, por lo general el juez consulta a las partes si hay preguntas ampliatorias o repreguntas, en su caso para el testigo. Y finalmente, si es que no hay, es que se pasa a interrogar al testigo por la razón de sus dichos, como vimos, que es cómo sabe o cómo le consta esto. Y a veces, como dice, refiere, me consta personalmente por haber trabajado en el lugar, o me consta por ser vecino, o directamente, como dice la profesora, dice, me contó, fulanito es muy amigo mío y me contó. Y lógicamente la valoración de este testimonio va a realizarse en la sentencia. Y bueno, finalmente se da por terminado el acto de la audiencia y previa lectura y ratificación del contenido del acta. Esto es muy importante recalcar, ¿verdad? Que no se lee el acto, sino que se lee el acta. Entonces, y firman con su señoría el testigo o la testigo y quienes se encontrasen presentes en la audiencia. Y de todo eso, de todo ello certifica la actuaria y firma también. Sobre el mismo punto, cuando le dice por la razón de sus dichos, es ahí donde el testigo tiene que explicar cómo supo, cómo tomó conocimiento de los hechos relatados, o de los hechos relatados en esa audiencia, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, lo que le dijo la profesora, si ustedes ven de 100 actas, 98% van a ver, dice, con lo que se dio por terminado el acto, firman las partes. Va ella, pico, van a firmar el acto. El acto, pues, un ente sin, ¿cómo se dice eso? Sin entidad, ¿cómo se llama eso? El acto no puede ser firmado. ¿Qué es lo que se firma? Lo que se dio por terminado es el acta y lo que se firma es el acta, pero todos los dactilógrafos y el juez que no tiene ningún interés ni le preocupa también de la forma como se expresa, firma eso. Y yo les digo, señores, corrijan eso, ¿sí? Porque cualquier extranjero se va a reír de nosotros, porque ¿cómo se va a firmar el acto? Lo que se firma es el acta y basta decirlo mejor nomás. Por lo que se dio por terminado el acto, coma, firman este acto, ¿quiénes? Las partes, en presencia con el juez y el actuario que ratifica todo eso, ¿sí? Y, por supuesto, las partes. Tengan mucho cuidado con eso, porque es feo, señores, queda feo hablar mal, ¿sí? Es muy propio de nuestro, y así nomás, ¿no? Es así nomás. ¿Qué más falta, profe? Terminamos. ¿Qué hora es? ¿Tienen un tiempo? Esta audiencia, perdón, profesora, Sí. le pregunta, estos procedimientos llevan mucho tiempo con 8 testigos. ¿Puede llevar todo un día, 2 días o sea, No, en el mismo acto? Hay abogados muy, muy suspicaces, ¿verdad? Que hacen pregunta sobre pregunta, pero si el juez tiene mano, ¿sí? Sencillamente dice, no al lugar por improcedente. No versa sobre hecho controvertido, ¿sí? Entonces deniega eso, porque hay abogados que se especializan en plantear incidentes y alarga,
para que el testigo se vea abrumado, ¿sí? Pero si está un juez que sí sabe llevar sus audiencias, sencillamente, y de luego es su obligación, dice, evitar toda dilación innecesaria, dice, es una de sus obligaciones. Entonces, él puede calificar a un profesional que sencillamente tiene una doble intención, ¿sí? Y no hace falta un día entero, en media hora. Si hay abogados que les digo, se pasan y hacen un cuestionario de 15, 20 preguntas y no hace al fondo de la cuestión. Entonces, si está ahí el dactilógrafo solito o el actuario que está recargado de trabajo, entonces se dirigen todas las preguntas innecesarias, inconducentes, fuera de hechos controvertidos. Pero si está un juez, él puede perfectamente, si no al lugar, no versa sobre hechos controvertidos. El juzgado decide no dirigirlas, o porque ya la contestó y él vuelve a hacer la misma pregunta más abajo para tratar de que el testigo se contradiga en sus respuestas, ¿sí? Y eso es simplemente maniobra desleal, ¿sí? De una de las partes. Por eso que es muy importante la presencia del juez y no hace falta estar ahí horas y horas para nada, ¿sí? Lo mejor de lo mejor es que un día se tome todas las pruebas de una de las partes o de la actora y otro día las de la demandada. Es mucho mejor hacerlo todo en el día, porque si no, el juez que tiene ya leído el expediente y en su cabeza los hechos, resulta que hoy se toma un testigo, mañana el otro de la otra parte y que era lo que dijo este, entonces es muy difícil, ¿sí? Entonces lo mejor es, yo he visto jueces en el interior incluso que son buenísimos. Procede como si fuese ¿cómo se llama eso? Interdicto. Como un interdicto. Todo en un día, ¿sí? Deja todo un día para diligenciar todas las pruebas de ambas partes inclusive. Entonces el hombre está en conocimiento y maneja ese expediente. Sabe lo que se dijo, cuáles son los hechos controvertidos y está perfectamente sabiendo lo que dijo este testigo y ahora lo que dice el otro. Y puede repreguntar y dirigir su audiencia, ¿sí? Pero lo que menos se hace es a veces eso. Pero hay muy buenos jueces que en 20 días diligencian todas las pruebas, ¿sí? Porque si no, hay que ir ya a la suspensión del plazo para alegar y otra vez los 10 días y que todavía otra vez no se hizo esa prueba y hay que poder pedir otros 10 días porque no es culpa de él, porque urgió, etcétera. Y el juicio se vuelve interminable. Y no es la intención de un juez, de un juicio laboral, ¿sí? Me alegra escuchar lo que es la explicación esa, profesor. Bueno, ¿qué me dijiste? Pamela tiene la mano levantada. ¿Alguien tiene la...? Pamela. Sí, A ver, te buenas escuchamos, tardes. Pamela. Sí. Sí, buenas tardes, profes. No tengo ninguna consulta con respecto a la clase, pero sí tengo una consulta con respecto al examen que tendríamos que dar el 5 de octubre. Quisiera saber hasta qué unidad abarcaría. ¿Cuándo es el 5? El martes tenemos clases. Recording stopped. De mañana a 8, doctora. No, este es procesal, sí. De mañana a 8. Y a ver, ¿qué día tenemos con ellos? Martes próximo. Mañana pueden quedar de... Mañana hay compromiso para las dos profes y yo querría que se queden a estudiar, a aprovechar su tiempo. Entonces conmigo no van a tener mañana. Hasta la elección 19 desarrollamos poco. Pero díganme el día, ¿cuándo es el 5, el 6? No sé. ¿Cuándo es el examen, dijo ella? 5. El 5 dijo Pamela. El 5 Sí, nuestro el 5, examen. El lunes es 3. ¿Sí? Profesora. Espera un ratito, vamos a solucionar esto. Y el miércoles es 5, ¿sí? ¿Así es? Sí, ¿cierto? doctora. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos clase el martes y ahí decidimos, ¿les parece? ¿Sí? ¿Hasta dónde Sí, y hasta profe. cuándo y cómo? ¿sí? De hecho, ellos quieren aprovechar el fin de semana. Pueden leer hasta acá y si se resume, fenómeno, ¿verdad? ¿Qué lección sería esta, profe? Estamos en la lección 19, para tener idea. O sea que hasta la 19. Pamela, eso me está dando la certeza de que ni siquiera tenés un programa y no te estás ubicando. Yo siempre le digo, doctora, no quiero saber hasta qué lecciones. Y estudien todos y el martes decidimos cuáles y todas o lo que fuere. El martes vamos a decidir, ¿les parece bien?
Es Sí, más, doctora. yo le Disculpe. espera un ratito, yo le sugeriría esto. Lean, estudien, anoten sus dudas y pidan las aclaratorias correspondientes el martes, como estamos bien avanzados nosotros. Lo que podemos hacer es el martes una retroalimentación, si les parece, si necesitan, si quieren, si tienen interés. Entonces, para el martes, evacuar todas las... Eso no se puede hacer, señoras, señores, chicos, chicas, si no se lee antes. No hay ninguna duda cuando no se leyó. Entonces, yo creo que si mañana aprovechan su tiempo y tienen todo el fin de semana, pueden afilarse y preguntar el martes. Les sugiero, ustedes deciden. ¿Está? Doctora, sí, disculpe. Pamela, soy de vuelta. Sí. Fue otra compañera la que consultó en qué unidad estábamos. Ah, bueno, perdón. Disculpas. Yo solamente quería saber si abarcaría hasta esta y... Es importante si de la todas maneras repasar, ¿verdad? Sí, sí, si usted podría darnos un repaso, yo creo que nos vendría genial con algunos ejercicios o algo así como suele darnos al final de la clase, ¿verdad? Sí, Para que tengamos una idea y ejercitemos un poco. No es lo mismo que yo pregunte si saben o no saben. Lo que quiero saber es que ustedes tengan sus dudas para yo saber si están estudiando y si realmente ya leyeron. Porque si no preguntan nada, como ocurrió en otras ocasiones, yo me pongo a disposición. A ver, levanten la mano, pregunten. Nadie pregunta nada, nadie levanta la mano. Quiere decir que no tienen la menor idea ni de qué preguntar. Por eso es que dejo a cargo de ustedes prepararse y luego preguntar, ¿sí? Las preguntas tienen que venir, pero así, encimadas, ¿verdad? Todas las aclaraciones. Y vamos a estudiar hasta las 19, nos conviene. Entonces, un buen examen ahora, una buena nota, y después ya es, ¿cuántas lecciones? Quedarían 11. ¿Sí? Bueno, acá ya me está apurando por la hora porque tenemos derecho laboral, dice. Así que nos vamos a ver el martes, muchachos, chicas. Mañana entonces les dejo libre y estudien, por favor, ¿sí? No debería yo insistir porque ustedes ya son grandecitos, van a vivir de la profesión y es una obligación de ustedes. Pero no está de más pedirles que se contraigan a estudiar, ¿sí? Y nos vemos el martes. Buenas tardes, muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profe. A ustedes. Muchas gracias.